Buenos días, queridos hermanos, esperamos que se encuentren bien. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien aquí en casa con la familia. Y en esta mañana de domingo, donde cada uno de nosotros en nuestros hogares, con nuestra familia cercana en la que estamos pasando y compartiendo este tiempo, estamos celebrando la Cena del Señor, estamos recordando la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y aunque no lo estemos haciendo allí en el templo, en la iglesia, sin lugar a dudas estamos en comunión los unos con los otros. Y en esta hora temprano vamos a recordar la obra del Señor Jesucristo y vamos a acercarnos a Él con gratitud, como siempre hacemos en la cena. Decimos que es un tiempo de recordar y darle gracias a nuestro Dios por esa obra y ese amor tan grande que Él tuvo. Y es por eso que en esta mañana quiero compartir un breve pensamiento que nos ayude a poder recordarlo, a poder darle gracias y poder participar juntos de aquel pan y de aquella copa, símbolos de la obra del Señor Jesucristo. Dice, y venía a mi mente el pasaje de Tito en capítulo 3, en el versículo 3, que leo rápidamente, y dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y este hermoso pasaje, sin lugar a dudas, nos hace pensar en cada uno de nosotros, ¿no? En ese pecado que nos alejaba y nos separaba de Dios. Un pecado que, de no haber sido por el mismo Señor Jesucristo, nosotros no hubiésemos podido pagar el precio que correspondía, porque no teníamos forma, no teníamos los medios. El único que lo podía hacer era el mismo Señor Jesucristo, que siendo aquel Hijo obediente, descendió de los cielos aquí a la tierra y transitó aquí en la tierra para luego poder morir en una cruz por cada uno de nosotros. Nosotros éramos y somos pecadores, nuestra naturaleza es de pecado, pero el Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado y nos ha perdonado. Fíjense que luego de describir todos aquellos pecados en el primer versículo, en el versículo 3, allí en el versículo 4 encontramos un pero que es maravilloso, como tantos peros podemos encontrar en la Biblia. Dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Cuando se manifestó su amor y su bondad en aquella cruz por cada uno de nosotros, nosotros hemos podido ser salvos, hemos podido ser perdonados. Él se ha manifestado y se manifiesta en el día de hoy por cada uno de nosotros. Se nos presenta para que nosotros podamos pedirle perdón, arrepentirnos de aquellos pecados y aquellas cosas que le ofenden y que nos alejan más de Dios. Por aquel amor y aquella bondad, aquel que nos limpió, que nos limpia, que nos perdona, aquel que sana nuestras heridas. De cuántas cosas nuestro Dios nos ha sanado, cuántas cosas nos ha perdonado, de cuánto nos ha limpiado. Por eso decimos, ¿cómo no podemos acercarnos en esta hora con gratitud a nuestro Dios? Recordando ese sacrificio tan grande que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y no porque nosotros lo merecíamos, no por nada de eso, todo lo contrario, sino que fue su amor
y fue su bondad la que hizo al Señor Jesucristo morir por cada uno de nosotros. Él nos salvó, no por nada de lo que nosotros pudiésemos haber hecho, sino por su amor. Dice que ya una vez justificados, una vez perdonados, una vez declarados justos, porque el Señor Jesucristo pagó el precio en esa cruz, nosotros venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y el Señor Jesucristo, como recordábamos el fin de semana pasado, murió en aquella cruz, pero al tercer día resucitó, porque nuestro Dios es un Dios de poder. Y Él se manifestó para que nosotros pudiésemos obtener el perdón. Pero resucitó aquel tercer día. Y aquellos que hemos creído y hemos sido perdonados y hemos sido lavados por su sangre, dice su palabra que nosotros venimos a ser herederos de esa vida eterna. Miren si no es maravilloso nuestro Dios. No solo nos ha limpiado, nos ha perdonado, sino que también nos ha dado una herencia tan grande, tan maravillosa, que ni más ni menos es la vida eterna. Y termina diciendo este pasaje y termina mi pensamiento. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Y esta es la palabra con la que tenemos que insistir con firmeza. Tenemos que compartir con amigos, con vecinos, con familiares, para que puedan conocer ese amor y esa bondad del Señor Jesucristo. Y ellos también puedan transformar su vida como una vez lo hicimos cada uno de nosotros. Recordemos en esta mañana a nuestro Salvador y démosle gracias por tanto que Él ha hecho y que Él hace por cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Les mandamos toda la familia un beso grande, un abrazo. Los extrañamos a todos y esperamos pronto poder estar juntos una vez más allí en la casa de nuestro Dios. Un beso. Bueno, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro mucho poder compartir con ustedes este tiempo y quisiera en este momento tan especial para nosotros, donde vamos a compartir la cena, que pudiésemos leer unos versículos que hacen referencia directa a la obra del Señor Jesús, que explican, que grafican lo que fue el sacrificio del Señor Jesús por cada uno de nosotros en la antigüedad, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en la tradición judía, ¿sí? Las órdenes, las indicaciones que Dios le había dado al pueblo para que pudiera expiar sus pecados, para que pudiera reconciliarse con Dios, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de Levítico 16, ¿sí? Allí Dios da un protocolo, podríamos decir, de cómo el pueblo tenía que, a través de los sacerdotes, a través de Aarón, cómo tenía que recomponer la relación, ¿sí? Qué tenía que hacer con sus pecados, paso a paso, ¿sí? Dios allí va dando indicaciones claras de cómo el pueblo tenía que hacer las cosas. Yo no me quiero concentrar, por supuesto, por una cuestión de tiempo, en todo el capítulo, ni en cada uno de los detalles, si bien el capítulo 16 es sumamente rico y tiene un montón de cosas para extraer, para tomar. Yo solamente me quiero concentrar en algunos versículos. Explico esto brevemente. Dios, lo primero que le dice a Aarón es cómo se tenía que vestir, qué ropa se tenía que poner, qué utensilios tenía que utilizar, ¿sí? Le dice que tenía que elegir unos animales, ¿sí? Dos machos cabríos y un cordero, eh, y, o un carnero, ¿sí? Y primero le dice que él se tiene que santificar, que él tiene que hacer sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo, ¿sí? Ahora, cuando tenía que hacer los sacrificios por el pueblo,
tenía que trabajar sobre estos tres animales, ¿sí? Tenía que hacer cosas específicas con estos tres animales. Yo solamente me quiero concentrar. Ustedes después lean el capítulo 16 para ver todo el resto, pero yo me quiero concentrar solamente en lo que sucedía, en lo que experimentaba el segundo macho cabrío. ¿Sí? Este es un animal que no representa al Señor Jesús, y eso lo sabemos porque el Señor Jesús es el Cordero de Dios. ¿Sí? Sin embargo, Dios en su inmensa sabiduría utiliza este animal, que era un animal inmundo, que Dios mismo establece como un animal inmundo, y se lo transmite así al pueblo de Israel, lo tenía que considerar de esta manera. Sin embargo, lo que este animal experimentaba y vivía, sí, es un reflejo directo eh, de lo que el Señor Jesús iba a vivir. ¿Por qué? Acompáñenme a el versículo 8 del capítulo 16. Luego de relatar y explicar en detalle lo que Aarón debía hacer, llegamos a este versículo 18 en donde dice: y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Sí? Saltamos al versículo 10 y dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, aparece otra vez esta palabra, lo presentará vivo, porque al anterior había que matarlo, al primero había que ofrecerlo como un sacrificio delante de Dios. ¿Sí? En cambio, a este segundo lo iban a mantener vivo. Y dice, lo presentará delante de Jehová también, por supuesto, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Sí? Este era un animal que iba a quedar vivo, este era un animal sobre el cual Aarón, después si ustedes siguen leyendo en el versículo 21, Aarón iba a tener que decir, recitar sobre él todos los pecados del pueblo, ¿sí? Para que se produjera una transferencia. ¿Sí? Los pecados del pueblo iban a ser transferidos a este animal, y luego de que eso sucediera, ese animal iba a ser soltado, despedido hacia el desierto. Esta es la experiencia que yo quisiera que podamos tratar de pensar, reflexionar. Ese animal iba a experimentar absoluto rechazo, absoluta separación del pueblo, e iba a quedar en soledad, lejos del pueblo, absolutamente lejos, en un lugar desierto, ¿sí? Eh, Alejado completamente de todos, porque era lo que tenía que experimentar, porque cargaba sobre sí los pecados del pueblo, y los pecados no podían estar cerca del pueblo, la representación de los pecados, ¿sí? No podían estar con el pueblo, porque el pueblo se estaba reconciliando con Dios. ¿Sí? Por eso este animal tenía que ir vivo, solo, a alejarse hacia el desierto. Yo quiero leerles un comentario sobre esta idea de Azazel, porque fíjense que no habla solamente del desierto, sino de esta palabra que es sumamente confusa. No hay un acuerdo concreto sobre lo que la palabra significa, si bien tiene un montón de raíces. Todas esas raíces, la verdad que cuando se empezaron a estudiar, generaron confusión. Sin embargo, hay una idea que doctrinalmente sintetiza efectivamente lo que este animal experimentaba, pero también, y por sobre todas las cosas, lo que nuestro Señor Jesús experimentó como nuestro Salvador, como nuestro sacrificio perfecto, ¿verdad? Como leemos en Hebreos. Dice, la idea sería, la idea de esta palabra, Azazel, la idea sería la de despedir, alejar, deshacerse del animal. Azazel significaría el macho cabrío que desaparece, que se ha marchado, que se va,
el que aleja los pecados. ¿Sí? Cuando leía esta frase pensaba enseguida en Salmo 103:12, ¿sí? Que plantea esta cuestión de distancia, ¿verdad? Cuán lejos está el oriente del occidente, así Dios alejó nuestros pecados, nuestras transgresiones, ¿sí? De nosotros. Y esa es una distancia que no se reduce. Esa es una distancia, ese es un lugar. Esos pecados fueron a un lugar del que no van a volver. Ahora, esa lejanía solamente podemos experimentarla y es una bendición que viene de Dios, que se ejecutó a través de la obra del Señor Jesús. Quiero que pensemos en esto, hermanos, y espero que esto realmente sea de bendición para cada uno de nosotros. Esa misma soledad que, que ese animal vivía, que ese animal tenía que experimentar en este lugar, ¿sí? significaba, significaba, era como el seguro, ¿sí? La garantía de que el pueblo se estaba reconciliando con Dios. La soledad que el Señor Jesús vivió en la cruz es una soledad, fue una soledad esperanzadora para nosotros. Fue una soledad que el Señor Jesús tenía que atravesar y que la atravesó con absoluto perfecto, imposible de medir, un amor imposible de medir, ¿sí? Para que nosotros no estemos más solos, para que nosotros no estemos más lejos de Dios. Cada uno de nosotros podemos dar cuenta de que si tenemos una relación con Dios, tenemos cercanía con Dios, si tenemos la plena certeza y fe de que Dios está a nuestro lado, en este tiempo en el que muchos quizás están físicamente solos en sus casas, recluidos, ¿sí? Muchos pueden dar cuenta de que Dios está con ellos y lo pueden hacer porque el Señor Jesús estuvo solo en un momento, porque el Señor Jesús durante un tiempo estuvo absolutamente solo. El Padre lo dejó, nosotros lo rechazamos, nosotros lo negamos, pero el Señor Jesús soportó esa soledad por nosotros, ¿sí? Ojalá, ojalá hoy podamos reflexionar sobre esto, hoy podamos pensar que efectivamente ese tiempo en el que el Señor Jesús estuvo abandonado significó para nosotros restablecer nuestro vínculo con Dios. Damos gracias a Dios por eso y damos gracias a Dios porque una vez más juntos podemos poner los ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los esté guardando, los esté cuidando y les mandamos como familia un abrazo y un enorme cariño a todos. Que Dios los bendiga.